Contextos. ¿Listos? Voy a comprar mi... ¿Listo? Hola. Muy buenas noches, amigas y amigos de Contextos del diario Ultimátum. Saludo a mis compañeros, la maestra Enriqueta Burelo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Ricardo. Aquí estamos presentes. Al maestro Juan Carlos Carimayor. Aquí estamos presentes hoy en modo AC/DC. Muy bien, perfecto, ¿verdad? Estamos trabajando con sana distancia desde la casa. Bueno, el día de hoy vamos a comentar algunas de las pues noticias cotidianas y como siempre dando nuestros puntos de vista, buscando una posición crítica al respecto. Las cifras, como ustedes bien saben, en materia de coronavirus, la cifra del día es de que hasta el día de hoy México alcanza 19,224 personas infectadas y desgraciadamente el número de defunciones llega a 1,859 personas. Estamos, como bien lo han señalado las autoridades sanitarias, en lo que es la fase de crecimiento de la pandemia. Y bueno, en todos lados las autoridades están recomendando que se extremen las precauciones, que la gente permanezca en su casa. Aquí, como sabemos, también el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con el gabinete de seguridad y la misma recomendación que ahorita en esta próxima semana que viene, esta próxima semana se deben de extremar precauciones. Y bueno, por otra parte, llamó la atención y con esto me gustaría empezar, que el día de hoy el presidente López Obrador externó su optimismo y dijo que vamos a salir de la pandemia bien librados y también de la crisis económica. Su buen estado de ánimo pues coincidió con el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda, cuyos principales balances fueron mejores de los que lo programado, según el reporte que emitió la dependencia, registrando un aumento en la recaudación de impuestos que compensó la caída de ingresos de Pemex. Esto, por supuesto, pues se refiere al primer trimestre del año que termina en marzo. Y bueno, como el mismo presidente lo señaló, nos falta todavía ver los resultados del siguiente trimestre, que es ya que reflejaría la economía y el movimiento económico en estos 3 meses ya teniendo la pandemia del coronavirus encima. Previamente a su tradicional conferencia de prensa, pues López Obrador explicó, ahora sí, documentó, como diría el maestro Monsiváis, en qué basa su optimismo. Y dice que primero en lo que está pasando, que se están llevando a cabo las acciones para enfrentar la pandemia, hizo un reconocimiento a los mexicanos, dijo que nosotros somos un pueblo muy politizado, que hemos actuado en una forma muy responsable y que eso va a determinar que la pandemia que el coronavirus no nos afecte como está sucediendo en otros países. Y señala, dice, ya va a llegar el momento de hacer la evaluación, pero México es de los países en donde ha habido un mejor tratamiento de la pandemia hasta ahora. No es el momento de comparaciones, añadió, pero ya va a llegar el momento porque hay información sobre qué sucedió y sigue pasando en Europa, qué sucedió y sigue pasando en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, en todo el mundo hay información. Y bueno, lo que él dice es que vamos bien y es que eso lo puede decir a pesar del dolor que causa que haya enfermos y que pierdan la vida los seres humanos. En segundo punto, el presidente señaló la recuperación económica. Dijo que el INEGI dio a conocer el porcentaje de caída de la economía en México en el trimestre enero, febrero, marzo. Algunos pronosticaban que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así, sino que fue de 1,6% con relación al trimestre anterior, es decir, octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Y otro dato que también López Obrador consideró bueno es que estamos arriba en recaudación en términos reales en los 4 meses de este año. Entonces dice que no hay que cantar victoria, viene lo más difícil, como ya lo he señalado, el trimestre mayo, junio, julio,
y posiblemente también se prolongue hasta agosto, septiembre y octubre. Pero él afirma que hay una estrategia que ya decidieron y definió pues lo que hemos estado observando de la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis económica en nuestro país, que es no recurrir a la deuda, no aumentar impuestos, no aumentar el precio de las gasolinas y fortalecer la política de austeridad republicana. Es decir, dice el presidente, apretarnos más el cinturón en el gobierno y ser mucho más estrictos en el combate a la corrupción. Y bueno, esto coincidió con el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la dio a conocer hoy, del primer trimestre del año, en donde las finanzas públicas registraron un superávit de 26.933 millones de pesos, el cual se compara con un déficit que se tenía proyectado originalmente para el periodo de 73.393 millones, sin reflejar aún, por supuesto, el impacto de la pandemia del coronavirus en el país. El aumento en la recaudación de impuestos compensó la caída de ingresos de Pemex durante el primer trimestre de 2020. Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 1.462.899 millones de pesos, un crecimiento de 9.2% más en términos reales respecto al trimestre de 2019. Y bueno, pues en efecto, buenos resultados para documentar el optimismo que ya les indico, como se les señalaba, y pues falta ver qué sucederá el próximo trimestre, que corresponde a la fase más aguda del coronavirus, y por supuesto sus repercusiones socioeconómicas. Y como dice López Obrador, pues va a llegar el momento en que se van a tener que hacer evaluaciones. ¿Qué opinas al respecto, Juan Carlos? Pues bueno, yo creo que el presidente está obligado a ser optimista. Si fuera pesimista, sería el acabose. En términos de confianza en los inversionistas, en los mercados, que creo que ese segmento, escuche lo que escuche, en mi opinión, creo que ya lo rebasó. Tomó la decisión de buscar financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco de México tomó una decisión, yo creo que consensuada con el presidente, porque hubo una reunión previa, donde a lo mejor el presidente les dijo, bueno, si van a respaldar a la banca para que no pierda liquidez, porque hay que entender que la banca libera recursos, libera créditos, obtiene garantías hipotecarias, inmobiliarias, y esto ha sido el antecedente, por ejemplo, de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en 2008, fue el antecedente de la caída en España, por ejemplo, donde cuando hay estabilidad económica y relativas ganancias, la clase media tiende a comprar, a hacer compras a crédito, a futuro. Saca un carro que va a pagar en 5 años a crédito, se adapta a sus ingresos y hace una planeación considerando que puede cubrir a mediano plazo ese tipo de hipotecas o de créditos. Va a comprar un refrigerador, o sea, un televisor, va a una tienda de esas de abonos pequeños o chiquitos que nunca les acaba uno de pagar. Y creo que el presidente es, digamos, de manera, no a propósito, pero es un buen comunicador con las masas, digamos, con su electorado, digamos, en la parte asistencial, que le interesa mucho preservar. Pienso que sigue sin haber claridad respecto de las pymes, aunque este fondeo que está, esta garantía que le está dando a los bancos, yo lo llamo una especie de AMLOPROA, pero no quisiera espantar, ni me va a oír, por supuesto, el presidente, pero viene siendo lo mismo. Los bancos pueden decir, tengo garantías, tengo el triple, el cuatriple de lo que me dieron a cambio de créditos, pero no tengo liquidez. Entonces, entra el Banco de México, le da un soporte, a los empresarios los está financiando el Banco Interamericano de Desarrollo, y entonces vamos a ver muy pronto el anuncio, y el gran tema es si comprometió Banco de México a la banca a dar créditos baratos. Todo indica, por lo que he estado leyendo, que es probable que quien tenga deudas o quien quiera sacar un préstamo va a poderlo obtener con relativa facilidad, y al parecer con una tasa, ahorita hay tasas del 16, del 15%, quizá con una tasa de entre 6 y 10%, que es muy buena. Entonces, si no rescatan a la clase media, yo creo que el presidente, y lo voy a decir en términos de su electorado que lo eligió, donde ya perdió un poco un buen de simpatía, en la clase media, si no la rescata, yo creo que va a perder
muchos bonos ahí. Ahora, él tiene un lenguaje que los economistas pueden criticar. Él habla de que no hay deuda, pero hubo una colocación de 6,000 millones de pesos, de dólares, perdón, en bonos. ¿Qué son las colocaciones en bonos? Son colocaciones que se hacen en la bolsa, donde la gente compra estos bonos en las bolsas de valores, como pasó con el aeropuerto, por ejemplo, el de Naim. Colocaron bonos, ¿sí? Para que inversionistas le apuesten y obtengan un interés de estos bonos y obtengan una plusvalía. Entonces, es una forma de deuda la que adquirió la Secretaría de Hacienda, pero pues disfrazada con el tema de bonos. Y otro tema es el manejo con esto concluiría para darle la pauta a Queta por el tema de las mujeres. Fíjate que los países gobernados por mujeres, empezando por el tema de Nueva Zelanda, por ejemplo, son, al menos estadísticamente, los que mejores han manejado el tema de la crisis sanitaria. ¿Por qué? Pues habría que ver. Yo creo que la mujer está jugando un papel ahora muy importante. Angela Merkel en Alemania, que tiene una alta tasa de contagios, pero una baja mortalidad, y otros países, ¿no? Finalmente, hoy encontré un dato también que es muy interesante, quisiera compartirlo con ustedes, porque lo escuché en la mañana en MBS con un médico de un hospital que dijo que hay países que ya están practicando las pruebas serológicas. ¿Qué son las pruebas serológicas? Hay dos tipos de pruebas para detectar el coronavirus. La prueba molecular, que es esta que nos meten un hisopo, o no sé cómo se llama, un Q-tips, ¿no? Profundo en la nariz, sacan una muestra de mucosa y esa la llevan al laboratorio y tardan 5 o 6 días. Y a veces, como le pasó a Oscar Chávez, que por cierto hay que estar de luto porque se fue un grande, un cantautor mexicano importante de la música en sus tiempos, valiente, de protesta, yo lo escuchaba de niño. Pero volviendo al tema, hay estas pruebas moleculares que cuando viene el resultado, a veces el paciente ya se murió. Ha habido muertes, digamos, que no duran ni 2 ni 3 días, como también, como vimos en el caso de Irma Heréndira Sandoval y otros funcionarios. Hoy, por ejemplo, Osorio Chong ya se sabe que se contagió, el gobernador de, ¿cómo se llama? ¿De qué estado? Que se contagió también. Aguascalientes, fue que no, sí. Bueno, el que... Primero fue el Hidalgo y luego hubo otro. Sí, el Hidalgo que pues ya la pasó, ya la libró. Está claro, porque lo dijeron desde el principio, que hay personas que van a desarrollar cierta inmunidad, es decir, que su sistema inmunológico va a poder enfrentar, a diferencia de los que padecen diabetes, hipertensión, o que tienen otras debilidades derivadas de una mala alimentación, nutrición o un sistema inmunológico débil. Pero hoy leí el dato interesante de una cosa que se llama las pruebas serológicas, que es una punzación en el dedo, y con una gota no determina si tienes propiamente coronavirus, pero sí determina si tu cuerpo ya desarrolló inmunidad ante el virus, ante el patógeno que genera el virus. ¿Para qué lo están usando ya en 2 o 3 países? Para que esas personas que ya de alguna manera manifestaron sobrepasaron el virus, se puedan incorporar paulatinamente a la vida económica con la tranquilidad, entre comillas, de que ya no se pueden contagiar porque ya desarrollaron o traían inmunidad contra el virus. Una de las características de los virus es que, o de las pestes en el pasado, en la historia, es que dan un pasón, se llevan una parte de la población y hay otra que se contagia pero no fallece y desarrolla inmunidad. Entonces, está muy interesante el tema porque ya se arriesgaron algunas economías, China, Corea, en España ya dejaron salir a los niños, a los papás, aunque piensan que es una medida irresponsable todavía. Pero bueno, nosotros apenas estamos al principio de este problema. Van a venir más muertes. Ahorita estoy viendo por el dato que dice que hay más de 100 muertes diarias en promedio. Y yo sí calculaba que iban a ser entre 8 y 12,000 muertes, o al menos oficialmente reconocidas, ¿no? Perfecto. Maestra Queta, buenas noches. ¿Cómo estamos? Celebramos el Día del Niño, ¿verdad? El Día del Niño y de la Niña, o el Día de la Infancia, como se dice ya en un lenguaje incluyente, ¿verdad? Y pues millones de niños y niñas que están en condiciones pues de marginación, ¿no? En condiciones terribles, viven violencia cotidiana,
están en condiciones de que no tienen medios de subsistencia. Aquí en Chiapas vemos a muchos niños y niñas en la calle por las noches vendiendo dulces, vendiendo flores, y los papás ahí cerca de ellos, aparentemente cuidándolos. Pero muchos de estos niños están en condiciones de indefensión. Y entonces es triste porque decimos, ¿qué podemos celebrar con ellos cuando están sufriendo esta vida que no es vida para ellos, ¿no? Yo veo a un niño que se asoma a un carro donde un niño va con su juguete, va comiendo una paleta, un dulce, y dirá, ¿por qué yo no tengo esas condiciones de vida, ¿no? Entonces, también ahorita que los niños y las niñas están en confinamiento, que están sufriendo como sus familiares, sus padres o sus abuelos, el tema del aislamiento, pues ya hago un llamado, ¿no? Para quienes, a los mayores, a los adultos que están con ellos, que les tengan toda la paciencia del mundo, que sean amorosos con ellos, porque el niño necesita movimiento, el niño necesita libertad. Por eso España tomó esa decisión de dejar salir 1 hora diaria tanto a los niños y niñas como a los adolescentes, porque se veía, de acuerdo con los psicólogos, con los especialistas, que estaban sufriendo daños psicológicos por el aislamiento, ¿no? Son condiciones diferentes de cómo ven los niños este encierro a cómo lo vemos los adultos, ¿no? Entonces, hacemos un llamado, ¿no? A los padres de familia, a los abuelos, a quienes estén a cargo de los niños en aislamiento, ¿no? Que tengan todo ese amor, toda esa paciencia, para que al salir de este aislamiento tengamos mejores familias, mejores relaciones con sus pequeños, ¿no? Eso claro, es como, y sobre todo, como el mensaje, ¿no? Sí, porque, cierto, porque finalmente la niñez, qué bueno aquellos niños que están con sus familias, que tienen la protección del Estado, que pueden ir a la escuela. Y también en este día nos hace reflexionar en torno a tantos niños que en el campo pues son trabajadores porque no tienen opción de ir a la escuela, tienen que ayudar a sus papás a ganar el sustento diario. Los niños que hemos visto que los países que están en guerra, los niños soldados, terrible, los niños soldados, ¿verdad? Eso es terrible. Los niños mutilados, que también son víctimas indirectas de la violencia en muchas partes del mundo. Y bueno, más recientemente en México, algo que nos ha dejado pasmados, los llamados niños sicarios que hemos visto en Tepito, en otros lados. Yo creo que todavía el punto de la niñez es una asignatura en donde... Una asignatura pendiente para el Estado, ¿no? Para toda la sociedad. ¿Qué opinas, Juan Carlos, al respecto? Y la trata de personas, ¿verdad? Que, por ejemplo, ahora hay una trata de niños y niñas para usarlos en burdeles, ¿no? Toda esta pornografía infantil que hoy está de moda, ya sea de manera virtual o hay países, por ejemplo, hay países de la zona oriental y también en México. México está clasificado como uno de los países donde se practica el turismo para la pornografía infantil, que eso es muy triste, ¿no? Es otro de los grandes temas de la actualidad. Bueno, yo opinaría, a mí me tocó ir pues estuve en Guatemala hace como unos 10 años más o menos, 12 años, y me sorprendió porque alguien me platicó que en el 9º piso de un hotel de la zona turística ahí de Guatemala, observé que llegaban gringos, familias de norteamericanos, y que iban a adoptar niños guatemaltecos. Es decir, que había un piso completo donde, de acuerdo a las leyes de adopción del país, casi llegaban a escoger al niño que les gustaba y se lo llevaban. Le entregaban su acta y vámonos.
y mucho de esto no solamente, ¿verdad?, era para ofrecerles un buen nivel de vida, se hablaba incluso de que se los llevaban para traficar con sus órganos. Suena a película de terror, pero es una de las realidades que estamos viviendo. La UNICEF, los organismos internacionales, que ahora me extraña a mí, no sé si ustedes ven que casi, salvo la OMC, la Organización Mundial de la Salud, pero el papel de la ONU ha sido prácticamente rebasado, no se convirtió en el eje concéntrico del debate internacional sobre cómo atender el coronavirus. Lo más que pudimos ver fue una reunión de las 20 potencias, no de todos los países. Y entonces cada quien se rascó como pudo para enfrentar este problema que nos cayó, algunos de golpe, algunos con aviso a tiempo. Esto empezó hace 3 meses y medio en China. Tuvimos tiempo de tomar las medidas y cada país, de acuerdo a su infraestructura sanitaria, pues lo va a enfrentar. Pero hoy, que es Día del Niño, sí vale la pena recordar y reflexionar lo que decía Keta al principio, de que todavía hay muchos niños que están siendo víctimas de abusos. A mí me tocó, por ejemplo, debatir el tema de los trabajadores guatemaltecos en la comisión. La pizca del café, ¿no? Sí, y fíjate que paradójicamente terminé defendiendo el tema de que los padres llevan a los hijos para no dejarlos solos. Primero, que tiene ya más de 60, 70 años, que la pizca del café en la parte de la costa la hacen los guatemaltecos y en la sierra, ¿no? Son los expertos, digamos, en la pizca, y se llevan a sus hijos porque aprenden con ellos desde chicos a hacer el oficio, no los pueden dejar solas, y se hablaba de maltrato infantil, cuando en realidad era como, pues no sé, el albañil que enseña a su hijo desde los 12 años a hacer mezcla. Es un tema complejo, es un tema interesante, pero es un tema que no podemos quitarle el renglón y que se debe seguir debatiendo, se debe seguir discutiendo y se debe seguirse redefiniendo en términos de políticas públicas. Yo creo que la gran moraleja de esta pandemia, después de la pandemia, va a cambiar definitivamente muchas cosas. Yo veo muy lejano que se reactiven las actividades multitudinarias, los estadios, los deportes, o sea, el turismo masivo, por ejemplo, en las playas, los conciertos. Todo esto va a cambiar. El homework, el trabajo en casa, o como este tipo de entrevistas, pues a lo mejor nos va a resultar más fácil, en lugar de desplazarnos al estudio, poder hacer desde, como lo estamos haciendo, resulte más cómodo hacerlo. Entonces, sí, ya estamos, y lo que más me tiene sorprendido, no sé ustedes, y yo ya no voy a intervenir más para no comerme el tiempo ya, es como en menos de un mes y medio, la naturaleza, como en aquella película de Soy Leyenda del actor Will Smith en Nueva York, recuperó recuperó en cuestión de semanas los espacios. Entonces vemos fotografías en Nuevo León, por ejemplo, en San Pedro Garza, donde los osos están caminando en las colonias, claro. Osos salvajes, o donde estás viendo ciervos o venados cruzando calles en avenidas en ciudades importantes del mundo. No cabe duda que al país le faltaba respirar, descansar un poco de nosotros, los seres humanos, y en cuanto al tema de los combustibles fósiles, yo creo que ha llegado la hora ya de acelerar el proceso de las energías alternativas. Van a haber muchos cambios, eso es a lo que me refiero. Fíjate, y el tema del trabajo en casa es algo que las mujeres hemos peleado, ¿verdad? Hemos peleado desde hace mucho tiempo el poder hacer el trabajo en casa. Hay muchas oficinas en que esto lo permite, no en todas es posible, ¿verdad? Pero, por ejemplo, quienes se dedican a hacer proyectos, quienes pueden revisar documentos desde la casa, pues podría dárseles esas facilidades. Yo creo que ahora llegarse las a sentar a un ya vieron, ¿no? 8 horas, ¿sí? ¿no? Sí, ya vieron esas posibilidades, pero por otra parte también, pues que existan las guarderías, ¿verdad? Claro. Desafortunadamente, esta administración, pues, vio, no sé por qué vio un problema en las guarderías, dijo que era cuestión de corrupción, que había mucha corrupción en el programa de las guarderías. Pues yo insisto, pues se castiga a los corruptos, pero que el programa de guarderías debe seguir. Es una gran ayuda para las mujeres, porque para que tú puedas hacer también el trabajo en casa, pues tus hijos deben estar seguros, tanto en la escuela como en una guardería, porque si no te impiden desarrollar este trabajo también en tu
en tu casa, ¿no? Pero yo creo que va a haber toda una reconversión de lo que es el trabajo, de las formas de trabajo, de las formas de relacionarnos, ¿no? Va a servir para ello. A veces queremos traer a una conferencista de Argentina, ¿no? Y ahora la podemos traer vía Zoom, ¿no? Claro, con 100 asistentes. Y Facebook Live, y no nos cuesta nada, ¿no? Así es. Bueno, ¿y qué les parece si para empezar a ya despedirnos, como bien señaló Juan Carlos al principio, pues efectivamente el día de hoy tuvimos la triste noticia, pues, sobre todo puedo decir, para la gente de mi generación, de la muerte de Óscar Chávez. Óscar Chávez, como bien recordamos, pues un autor fundamental de la nueva canción latinoamericana, de la canción de protesta, conocido por esa película que en su momento así causó revuelo en México, Los Caifanes, una película de Juan Ibáñez, 1966, con Culisa, con Enrique Álvarez Félix, que eran los novios, el guión de Carlos Fuentes, y que un poquito planteaba esa juventud rebelde que en 1966 todavía se espantaban los padres con lo que se llamaba entonces los rebeldes sin causa, ¿verdad? Después en el 68 ya vendrían los rebeldes con causa, y ahorita pues ya estamos con los anarcos. Pero sí, qué triste noticia de la muerte de Óscar Chávez. Yo me acuerdo todavía que él durante mucho tiempo estuvo, su lugar en donde se presentaba era el Café Colón, muy cerca sobre la avenida Paseo de la Reforma, allá en la Ciudad de México, muy cerca del periódico Excelsior, cuando todavía el Excelsior era el Excelsior de Julio Scherer. Claro. Y bueno, ¿qué opinan respecto a esta triste noticia que hoy recibimos de la muerte de nuestro querido Óscar Chávez? Sí, a mí me encanta Óscar Chávez. En un minuto, te digo, es parte representativa de una generación que tuvo el valor de él a través de sus composiciones. Me acuerdo mucho de una canción que decía que de dónde, amigo, vengo, de una casita que tengo por allá en el Pedregal. Decía una crítica pues, a los ricos del sistema, ¿no? Que vivían en la opulencia en aquella época de los 70s. Y bueno, al morirse, se murió de coronavirus desafortunadamente, pues se van perdiendo de alguna manera y pasan a la posteridad gentes representativas de una generación. Yo soy casi de Timbiriche para acá, por eso no estoy muy autorizado a hablar sobre este tema, ¿no? Y creo que la música es revolucionaria, ¿no? La música en esa época sentó un precedente importante, ¿no? Para el movimiento revolucionario, para las canciones de protesta. Tal vez una canción podía ser lo mismo que una marcha cuando era escuchada, porque movía sentimientos como esa otra, la de las cajas de cartón, no sé si la recuerdas, ¿verdad? Claro. Sí. Y también tenía canciones como Macondo, ¿no? Que eran un homenaje a 100 años de soledad, a García Márquez, canciones amorosas como Por ti, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí, y un rescate también de la música de la Revolución Mexicana y de música que había sido olvidada, corridos de otras épocas, que en sus primeros discos Óscar Chávez hizo un rescate de todas estas canciones y que esa parte ya ha sido un poco olvidada. Así es. Bueno, pues descanse en paz nuestro querido autor, compatriota Óscar Chávez. Se le recordará, forma parte de la historia musical de México, de la historia de México. Y pues por lo demás, queridos amigos, vamos a mañana, el día de mañana tenemos entendido que no se va a transmitir el programa porque es el día del trabajo. El día del trabajo, ¿no? Va a ser un día del trabajo. Va a haber puente. Va a haber puente, puede ser un día del trabajo sui generis, y nos veríamos hasta el próximo lunes. Muy buenas noches, Keta, buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Amigas y amigos aquí de Contextos.
Textos.